En este mismo momento, aquí voy a retomar Ruth capítulo 4. Voy a hacer un resumen de qué fue lo que leímos en Ruth capítulo 4. En Ruth capítulo 4 leímos cómo vos cumple el versículo 18 de Ruth capítulo 3. En el versículo 18, el capítulo 3 de Ruth termina de esta manera. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ese hombre es vos. Entonces vos tiene en su corazón el trabajo, está decidido a salvar a Ruth, está decidido, ¿verdad? Y en el capítulo 4 podemos ver cómo vos retoma su compromiso con Ruth para darle la salvación. Pero en el capítulo 4 utilizan una palabra que se llama redimir, ¿verdad? Redimir. El concepto de redimir es un concepto de salvación. Entonces, la palabra redimir es la salvación. Entonces, redimir es pasar la culpa a otro lado para que esa persona que tenía la culpa ya no tenga la culpa. O sea, esa culpa es pasar el pecado para que ya no tenga el pecado. Eso se llama redimir. Yo redimo, yo paso la culpa a otra persona. Entonces, pero es interesante porque la Biblia tiene, tiene llaves, tiene cosas escondidas que nos permiten a nosotros ver claramente que el capítulo 4 no se separa, o más bien que el capítulo 4 habla de la salvación. Una salvación única y exclusivamente porque aquel hombre no va a descansar hasta que concluya el asunto hoy. ¿Qué significa? Que aquel hombre tiene tanta misericordia por Ruth que la va a salvar. Esa es la salvación. Entonces, dentro de la historia se utiliza el familiar más cercano y se utiliza los testigos y se utiliza una figura de confirmar la redención por medio de un acto simbólico de darle el zapato a la otra persona. Entonces, ve qué bonito. Dice, versículo 1 al final: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. ¿Qué pasó? Que vos estaba resuelto a salvar a Ruth. ¿Qué pasó? Entonces, él estaba sentado esperando que el familiar más cercano a Noemí pudiera redimir a Noemí y a Ruth para que tuvieran un nombre en la heredad. Entonces él estaba ahí sentado, vigilando, esperando que ese fulano pasara. Entonces cuando pasó, lo llamó y le dijo: siéntate. Y parece ser que vos tenía una autoridad de tal forma que esta persona vino y se sentó a la par de él. Entonces dice: entonces vos tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Entonces trajo 10 varones y entonces le dijo, ¿verdad? Entonces vos le dijo al pariente más cercano, porque la costumbre era que una señora que quedara viuda, la ley decía que el pariente más cercano tenía que casarse con esa viuda
para que esa viuda no perdiera las propiedades. Esa era la ley que había en ese pueblo en ese tiempo. Entonces, como Noemí era viuda y Ruth era viuda, entonces ellas dos, siendo viudas delante de la sociedad, eran personas que ya habían perdido todas las propiedades que tenía Elimelech. Sí, Elimelech y los esposos de Ruth y Orfa. Entonces, Malión y Kelión. Entonces ellas estaban por perder todas sus propiedades, todas sus riquezas, ¿verdad? Entonces, el único que podía hacer algo para que ellas no perdieran eso y siguieran teniendo nombre era el pariente más cercano. Entonces voy a dar un ejemplo. Si yo me muero, y para que Jenny en la sociedad sea aceptada, ¿verdad? Y que yo no pierda mi nombre, entonces un hermano mío tiene que casarse con Jenny, ¿verdad? Así, digamos, ese es el pariente más cercano. Si ese hermano no quiere casarse, entonces un primo, un tío, ¿va? El pariente más cercano. Pero vos era pariente de Noemí, ¿verdad? Pero vos no era el pariente más cercano. Había uno más cercano que vos. Por decirlo de alguna manera, digamos que existía un primo hermano de Abimelech, un primo hermano de Elimelech, ¿verdad? Pero había un primo segundo que se llamaba vos. Entonces, al que le correspondía era al primo hermano más cercano. Entonces, vos no podía infringir la ley, ¿verdad? Entonces vos le dice, versículo 3, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces vos está decidido a ayudar a salvar a Noemí y a Ruth. Pero él no puede pasar por encima de la ley. Él no puede pasar por encima de la costumbre. Entonces espera que pase cerca de él el pariente más cercano y tienen esta conversación y le dice, a ti te toca. Entonces este pariente más cercano dice, yo redimiré. Y entonces, claro, entonces ve lo que pasa, porque a mí me impactó esto, le decía yo a Jenny, me impactó de ver la misericordia de vos, ver ese cariño, esa decisión, ese momento que vos quiere, vos quiere arrebatar de las manos de este pariente más cercano la vida de Noemí y de Ruth, ¿verdad? Porque él se comprometió en el versículo 18 del capítulo 3, dice, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces vos, inmediatamente cuando este hombre dice, yo las voy a tomar, entonces él inmediatamente le dice, pero tenga en cuenta que si tú redimes a Noemí, tienes que también redimir a Ruth. Vea lo que dice. Entonces replicó vos, ¿verdad? Que esto es precioso, ¿verdad? Cómo realmente nuestro Señor Jesucristo, Él replica, Él cuando quiere salvar a alguien, Él va adelante, Él busca la manera de arrancar de las manos del pariente más cercano y darle la misericordia, darnos la misericordia para que nosotros podamos ir al cielo. Entonces replicó Jesucristo. Dice, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí,
debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces le dijo, no, mi amigo, tienes que tomar a Noemí y también a Ruth, ¿verdad? Entonces, vos de alguna manera, él está luchando para salvar a Noemí y a Ruth del pariente más cercano. Ahora vamos a ver quién es el pariente más cercano. Entonces, 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces ya vos, como quien dice, descansó. Ya me soltó a Noemí y a Ruth. Ahora soy yo el que las voy a redimir. Ese pariente cercano, lo que sucede es que ese pariente cercano, porque ahora lo vamos a ver, porque son llaves, son conexiones, ese pariente cercano tenía que ser un pastor, un predicador, tenía que dedicarse completamente al evangelio. Dicho de otra forma, tenía que meterse a la iglesia, a la misión Buenas Nuevas. Pero este pariente cercano tenía mucho, era muy codicioso, tenía muchas cosas. Dice, no, ¿qué me voy a meter yo con este par de viudas? Me van a hacer perder dinero. Porque él dice aquí, no sea que dañe mi heredad. Me voy a entender. Yo no me meto en ese tema de ser pastor y de andar predicando el evangelio. Eso es para gente que no le importa hacer dinero. Yo quiero hacer dinero. Yo no quiero meterme a redimir esas señoras. No, yo quiero hacer dinero. No quiero andar ahí enredándome en andar predicando el evangelio. Eso es lo que está diciendo. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, cuando Él nos salva, el trabajo de nosotros es compartir el evangelio. No existe otra cosa más importante que compartir el evangelio. Nosotros tenemos que tomar nuestra heredad, nuestros recursos y usarlos para predicar el evangelio. Y este hombre, este pariente cercano, no quería, dice, no sea que dañe mi heredad. O sea, voy a gastar dinero en algo que no quiero. No, redime tú. Me voy a entender. Entonces vos cumple el versículo 18. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces ve qué bonito. Versículo 7 del capítulo 4. Dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Entonces ve, vos, conociendo perfectamente la Biblia, o sea, Jesucristo, conociendo perfectamente la Biblia, Él sabe que no puede, que tiene que cumplir la ley. Por esa razón, Él llama 10 varones. ¿Qué son 10 varones? La ley. Porque la ley de Moisés son 10 artículos, ¿verdad? Entonces, 10 varones está refiriéndose, yo voy a cumplir la ley. Yo no me voy a, no vengo a brincarme la ley. Tengo que esperar al pariente cercano. Y también él quiere mostrar delante de todos los ancianos, él quiere demostrar de que él va a redimir a Noemí y a Ruth. Entonces necesita testigos. ¿Para qué? Dice, para que la redención y el contrato quede confirmado, ¿verdad? Entonces, para que nuestra salvación quede confirmado delante de testigos. Porque en Apocalipsis dice que
los ángeles y los ancianos son testigos de cómo Jesucristo conversa con Dios Padre tocante a cada uno de nosotros. ¿Ustedes sabían eso? Jesucristo en el cielo le está hablando a los ángeles y a los ancianos les está hablando de que Él redimió a la hermana Janet y su familia, ¿verdad? Que Él redimió a este diácono y que Él redimió a las personas que están escuchando. Hay testigos en el cielo. Vamos a buscarlo un momento. Dice Apocalipsis capítulo 3, creo. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, Jesucristo está confesando a quien está salvando, porque los ángeles y el Padre Celestial son testigos de nuestra salvación. Es lo mismo que está sucediendo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Por eso es que la Biblia es un solo mensaje. Es un solo mensaje. Por eso uno tiene que tener todo el discurso de la Biblia para que uno pueda decir, bueno, esto está conectado con esto, esto está conectado con esto. Por eso es que yo estoy hablando que esos 10 varones son la ley, porque vos no quiere que tiene que cumplir la ley, entonces tiene la ley ahí para que vea que este contrato y esta redención va a ser confirmada. Entonces dice, la costumbre era un zapato. Entonces yo dije que, antes de eso quiero contarle lo siguiente. Es que vea qué bonito lo que dice. Dice, versículo 3, Ruth capítulo 4, versículo 3, dice, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Vea qué cosa más increíble. Noemí, ella es salva, pero ¿a quién trae sin salvación? Una parte de su tierra, que era del esposo de Elimelech. Esa parte de la tierra, ¿quién es? Ruth, porque nosotros somos tierra. Somos tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos salva, Él nos compra. Él nos compra. La iglesia, que es Noemí, lo que hace es vender el evangelio y Jesucristo nos compra. ¿Me voy a entender? Entonces, Noemí está vendiendo, está buscando que Jesucristo compre la salvación de Ruth. Dice, vende una parte de las tierras. Que compre a Ruth. Nosotros somos tierra, Ruth es tierra. Esa es la parte de la tierra que Noemí está vendiéndole a vos. Entonces ve, todo está conectado. Absolutamente todo está conectado en el capítulo 5. ¿Verdad? Ya vimos en el capítulo 1, en el capítulo 2 y el capítulo 3 vimos bien claro el tema del pecado y las consecuencias del pecado. Pero ahora estamos viendo la salvación. Entonces la salvación es la misericordia de vos, que Él está empeñado en redimir a Ruth, ¿verdad? Entonces por eso cuando este pariente le dice, no, yo voy a redimir, entonces vos dices inmediatamente, pero, un momento, pariente cercano, si te llevas a Noemí, es muy fácil. No, llévate también
a Ruth. Y entonces este pariente cercano dice, no me conviene. Yo no quiero enredarme en esto de ser pastor y estar metido en una iglesia y andar predicando el evangelio. A mí no me interesa, voy a perder dinero. Por eso él dice, no sea que dañe mi heredad, versículo 6, ¿verdad? Mis negocios. Entonces vamos a ver qué significa el zapato. ¿Por qué yo digo que este pariente cercano no quiere ser pastor, no quiere meterse en el evangelio? ¿Qué tiene que ver el zapato? Aquí el zapato, la ley decía en este tiempo que con entregarle el zapato, la persona estaba confirmando el contrato, estaba confirmando el acuerdo. Esa era la costumbre, un zapato. Pero eso se hacía fuerte porque habían testigos, 10 varones y los ancianos. Entonces dice, entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre de sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Entonces, dice, para que no se borre de la puerta de su lugar. En los evangelios dice que Jesucristo es la puerta. Ahí hay otra conexión, ¿verdad? Entonces, vamos a lo del zapato. En Efesios capítulo 6 habla del zapato. Efesios. Sí, Efesios dice, voy a leer desde el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, con mayúscula, que es la palabra de Dios. Entonces, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿Qué significa? Que este pariente cercano no quería predicar, pero Booz es la sombra de Jesucristo. Él es nuestro pastor. Él sí quiere con el zapato, con los zapatos puestos, ir a predicar el evangelio. Por eso él salva a Ruth, salva a la hermana Janet con toda su familia, porque aquí dice toda su heredad. Da lo que dice aquí, versículo 10, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Cuando Él nos salva, nosotros no perdemos la heredad. ¿Cuál es esa heredad? Nosotros venimos del cielo. Si Él nos salva, Él no borra el nombre de nosotros. Entonces la heredad sigue en el cielo. Pero si una persona se queda aquí en la tierra y no va al cielo, entonces Él borra el nombre. Y si borra el nombre, entonces la persona pierde la heredad que tenía en el reino de Dios cuando vino a la tierra. Porque todos venimos de la tierra. De eso está hablando. Por eso Apocalipsis dice, no borraré su nombre.
Si dice no borraré, quiere decir que ese nombre estaba escrito. Porque para borrar algo, tiene que estar escrito para borrar. Si no está escrito, entonces no borra nada. Pero si algo está escrito, entonces lo borra. Voy a leer otra vez Apocalipsis capítulo 3. Dice, versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa? Que nosotros venimos del cielo y nuestro nombre está escrito allá. Y son borrados los nombres que no regresan. Por eso es que vos dice, capítulo 4 dice, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Por eso, hermana Janet, y todos los que me están escuchando, la salvación significa que nuestra familia va a ser salva. No va a ser borrado el nombre, porque vamos a regresar. Por eso el Señor Jesús dice, serás salvo tú y tu casa. Y nuestro Señor va a ser como este voz del versículo 18, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Qué significa? Que nuestra familia, que va a ser salvada y que no quiere escuchar el evangelio porque está muy cerca del pariente cercano haciendo negocios, entonces Jesucristo va a hacer todo lo que tiene que hacer para que esa persona tenga el corazón para escuchar el evangelio. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que de alguna manera nuestro Señor va a mover el corazón de nuestros familiares para que haya un momento perfecto para que escuche la palabra de salvación y no sea borrado su nombre del libro de la vida. Con esto estoy terminando. Voy a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por el corazón tuyo, Señor. Podemos ver claramente, Señor, que vos es el perfil tuyo, Señor. Tú, Señor, no descansas. A ti sí te gusta predicar el evangelio. Entonces, por eso, Señor, tú le replicas al pariente cercano. El pariente cercano es también la figura de Satanás, porque Satanás lo que quiere es enredarnos en la codicia de la humanidad. Pero tú quieres que nosotros realmente prediquemos el evangelio, prediquemos la salvación para nuestra familia. Pero tú, Señor, estás comprometido, igual que vos aquí con Ruth, y tú vas a hacer todo lo que haya que hacer para que todos los familiares de nosotros puedan escuchar la palabra de salvación, para que se cumpla también la promesa que dice, serás salvo tú y tu casa. Señor, gracias, Señor, por este capítulo 4 de Ruth, que tiene llaves, tiene misterios que tú nos has permitido poder ver por medio de la palabra, no solamente del libro de Ruth, sino que en toda la palabra hace mención de estos secretos que hay aquí. Gracias por la salvación, y ponemos esta oración en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.